Hola amigos, buena tarde. Es un privilegio, como siempre, darle la bienvenida al maestro José Luis Gómez Navarro. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. Como siempre, José Luis, bienvenido de corazón. Gracias. Porque, José Luis, no podemos pasar desapercibida la oportunidad de hablar sobre nuestro héroe más grande que le cedió su nombre, su apellido a Morelia, por eso es epónimo. Entonces, amigos, hoy vamos a hablar sobre José María Morelos y Pavón, un personaje del que se han escrito muchos libros, hasta películas, series de televisión, pero que en realidad, José Luis, tú me dirás, eres un personaje que te has adentrado en José María. A pesar de que está muy estudiado, la gente sabe poco de él. ¿Por qué? Creo yo, lamentablemente, y lo digo en este aniversario 257 del natalicio de José María Morelos, porque la mayoría de los que escribimos como que tenemos la tendencia a superficializar las características de la verdad, adornarla y distraemos al lector, al público, incluso a los espectadores de cine y de televisión. Sin embargo, José María Morelos y Pavón es un hombre de carne y hueso normal, nacido en tierra michoacana, con todas las carencias y con todas las virtudes de ser humano michoacano. Y yo de la época, en ¿no? su momento. Claro, sí. En su momento. Y lo que voy a decir lo he dicho yo en los desfiles del 30 de septiembre, teniendo a los secretarios de la Defensa Nacional atrás de mí y a toda la playa de militares, sí, de alto grado. Personajes de todo. José María Morelos y Pavón, el general más querido y más respetado de todos los generales que ha tenido el país. De ese tamaño es la estatura. Sí, porque no solamente fue genio militar, sino estadista. Sí, así es. O sea, y no te da la dicotomía muy, muy común. No, es rarísimo. Es raro. Por eso es un personaje que vale la pena analizar a fondo. Ahora, ¿de qué manera cuando me toca dar pláticas, transmisiones o conversaciones en familia, yo procuro evitar el hablar de todas las rutas desde Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, etcétera? Se pierde la gente. Siendo michoacanos... Ir a lo esencial. Claro. Morelia, Ciudad de Valladolid, 1765. Plaza de San Juan de Dios, frente a lo que es ahorita Palacio de Gobierno, o es decir, al costado derecho o oriental de la Catedral de Morelia. No podemos reafirmar ni certificar si doña Juana María Pérez Pavón efectivamente estaba a punto de parir, que puede ser que sí. Ahora, ¿por qué va a llegar y aliviarse en la casa que se afirma fue donde nació Morelos? La natal de Morelos. La calle que parte de a espaldas de Catedral actualmente se llama José María García Obeso, que es un insurgente de las juntas secretas. Tiene la entrada principal esa casa precisamente por García Obeso, no por Corregidora, como se acostumbra actualmente. Esa casa pertenece a todo el patrimonio que en aquel tiempo explotaba o disfrutaban los sacerdotes agustinos. Y los sacerdotes agustinos tenían un dispensario médico con entrada por esa calle. Doña Juana Pavón, ¿dónde vivía? Si bajamos del portal Matamoros, cruzamos Allende y cruzamos Corregidora, donde está la iglesita de la esquina, sí, enseguida vivía doña Juana de emprendimiento Pavón. O algo así, ¿sí? Se llama. Entonces, toda la gente de esa zona estaba acostumbrada a ir a consulta con los agustinos, y por eso reconoció a ella de inmediato cuando venía ya con el trabajo de parto, su casa no era el mejor lugar, en cambio el dispensario médico, sí. Atención médica. Así es. Esa es la razón por la que se da esa circunstancia. Ahora, por otro lado, necesariamente lo tienen que bautizar y ella, no don Manuel, porque don Manuel no estaba.
tienen que bautizarlo como hijo de españoles para que pudiera gozar de todos los sí, privilegios de la educación y de la sociedad vallisoletana. Claro. Ahora, un aspecto extraño entre los mexicanos, tú y mi amigo y el de enfrente y yo también hemos bautizado o registrado a los hijos a los 3 meses, a los 4 meses, etcétera, ¿no? Por lo que sea. A Morelos lo bautizan en la Santa Madre Iglesia Catedral de Valladolid a los 4 días de nacido. Ah, caray. José María Teclo Morelos y Pavón. ¿Por qué a los 4 días? Bueno, porque a los 4 días, el 4 de octubre, es día de San Francisco de Asís. Y lógicamente, si son creyentes, desde luego, y cualquier consulta que le hayan hecho al señor cura o al propio obispo, dijeron, pues adelante, es la mejor fecha que hay. Yo recuerdo que alguna vez estaba grabando un programa sobre la vida de Morelos, no escrito por mí, por un redactor diferente, y me encuentro que en algún momento dice, José María Morelos se quedó huérfano a los 7 años, se quedó huérfano de padre. Espérame, le dije al operador, párale, aquí hay una mentira. Se molestó el redactor, lo mandé a que consiguiera un libro, lo leyó y aventó el libro ahí y me dijo, con eso de que siempre tienes la razón. Pues resulta que sí, Morelos no se quedó huérfano a los 7 años. Doña Juana Pavón tenía necesidad de trabajar para mantener a sus hijos. Tenía el privilegio de que sabía leer, escribir y hacer cuentas, doña Juana. ¿Por qué? Porque su familia, allá en el rumbo de Sindurio, al lado poniente de la ciudad de Morelia, donde está ahorita el Instituto de Capacitación de Policía, era el barrio de ellos. Y su tío daba clase en escuelas rurales. Es más, ahí hay un busto. ¿Sí? Sí. Y allí empezó a aprender Morelos. Como si eres hijo de músico, algo se te pega, ¿no? Si eres hijo y si eres nieto y si eres sobrino de maestros, aprendes más rápido. Entonces, Morelos logró conseguir trabajo por conducto de su mamá con su tío Felipe Morelos en la hacienda de San Rafael Tahuejo del actual municipio de Parácuaro, Michoacán. Es más, aquí debo enfatizar algo. Cuando declara Morelos ya detenido, ya prisionero, le preguntan que dónde estuvo de tal año a tal año y dice que estuvo en Pacingán. Literalmente así está escrito. ¿Por qué? Porque la jurisdicción eclesiástica de Apatzingán abarcaba Claro, sí. Así de sencillo. Entonces, allá estuvo y estuvo trabajando con su tío, pues originalmente nada más como ayudante, después ya como auxiliar de tenedor de libros. Sabía leer y matemáticas y todas esas cosas. ¿Qué se lleva en una hacienda con 18 trapiches produciendo caña, azúcar, piloncillo, panoche, etcétera? Cuentas, números, sí. Burros enfermos, burros despachados, burros descargados, trabajadores, el pago, los descuentos clásicos que se hacen por los préstamos, y eso lo manejaba Morelos. Ahora, debemos conjeturar, no quiero certificarlo, que si Morelos ve, por una parte, que es un mundo diferente, tiene que adaptarse a él. Porque para Morelos, Valladolid era una avenida principal, una calle real, calles más o menos en muy buen estado, colegios en buen estado. Y llegar de la noche a la mañana al rancho, donde nada más oyes mugidos, rebuznidos, relinchidos, gritos, insultos, chicotazos. Es un mundo distinto. Claro, y totalmente. Lógica, tienes que adaptarte a él. O haces lo que vieres o no te adaptas. Y fue lo que hizo Morelos. Pero además, en el aspecto comercial, en cuanto a los ingresos, Morelos veía que los 100, 200 burros iban y venían cargados hasta Acapulco a entregar mercancía. ¿Era la ruta? Era la ruta, y era una ruta pues bien difícil, porque tomaban dos caminos. Ahorita los explico. Pero él veía que los arrieros en realidad no vivían mal, porque traían mercancías de la costa, desde coco, cacahuananche, etcétera, ¿no? Sí, eran los transportistas de entonces. Llámale falluqueros. Sí, así es. Sí. Entonces también se aventuró, bueno, yo voy a conocer allá también.
Y además ahí llegaba la nao china y todo. Sí, y O en sea, Zacatula llegaban más barcos filipinos también. ujú. De esa manera él entró al comercio también, José María Morelos y Pavón, y de esa manera empezó a hacer su alcancía. Y de esa forma, antes de venirse a San Nicolás, antes de venirse a la preparatoria, al bachillerato, él ya tenía casa en Morelia, en Valladolid, que es la casa que está en Morelos Sur y Aldama, Sí, que sí. él le puso el segundo piso. La casa de Morelos, pues. Aquí podemos decir ya, Morelos administrador, Morelos comerciante, Morelos inversionista. Y no necesitó ir a ninguna escuela de capacitación No, especial. sí, él ya como sacerdote ya comerciaban Sí, con claro. cosas de tierra caliente y de aquí. No, en este caso todavía como adolescente, porque Sí, llegó sí. de 14 años a Tahuejo y se vino de 24. Pero en esa ruta que él acostumbraba, a veces por Nocupétaro, Carácuaro, Coahuayutla, Zacatula, La Unión, Petatlán, etcétera, etcétera, hizo amistad con don Juan Fermín Izazaga, licenciado en Derecho, egresado de San Nicolás, papá de José María Izazaga, que hay una avenida importantísima en la Ciudad de México. El licenciado Izazaga le regaló una gramática del idioma latino, y platicando, no tenía licenciado con quién más platicar que supiera leer y escribir, y que supiera algo de geografía, y que supiera algo del estado de Michoacán. Entonces, se hicieron muy buenos amigos, y cuando después de que Morelos allá conoció los caminos, conoció los climas, etcétera, etcétera, cuando llega al colegio de San Nicolás, en el examen de admisión se convierte en el decurión de la materia de latín en el colegio de San Nicolás, porque él tenía por lo menos 9 años estudiando latín y tenía la gramática de Nebrija O sea, que no era un Morelos cualquiera. No, tenía que... Para llegar, ni tú, ni yo, ni nadie de los que están hacia la vista llegaron a San Nicolás como coordinadores de una materia. No. El día que amanecieron ahí, jamás, y Morelos Ahí estuvimos, pero bueno, como estudiantes. Nada más. Entonces, la otra ruta era Parácuaro, lo que es ahorita Antunes, bajando a la Huacana, Sicuirán, para después llegar por el lado sur de la cabecera municipal de Huetamo, que viene siendo el lado norte del río Balsas. Y si sigues el río Balsas, vas a llegar hasta esa ruta hacia el oriente, vas a volver a llegar a Acapulco, pasando por Petatlán, pasando por Zihuatanejo. Esa experiencia debemos considerarla que Hidalgo ya la sabía. Los conocimientos, el soporte de los calores, las distancias, el vivir con hambre, Hidalgo ya la conocía. Pero me voy a regresar al colegio de San Nicolás. Cuando termina el bachillerato, porque aquí hay que enfatizar, Morelos era bachiller. Bachiller, sí, claro. Y escribió una tesis dedicada en latín a la Virgen de la Merced, de aquí de Morelia, y no presentó el examen en San Nicolás, lo presentó en México, en la universidad, y después entró al seminario tridentino, que es el actual Palacio de Gobierno en la ciudad de Morelia. Así es, ese buen palacio. ¿Sí? Se construyó como para eso. ¿Sí, para el seminario? Sí. Ahora, ¿quién fue el obispo que ordenó sacerdote a Morelos? Otro genio, Fray Antonio de San Miguel, el creador del acueducto de Morelia. Del acueducto de la calzada. La calzada. No confundirlo con el de Uruapan, aquel es Juan y este es Antonio. Así es, sí, aquel se dedicó allá. En otro mundo diferente, también favorable, ¿no? Entonces, después de que se ordena sacerdote, Morelos, mejor dicho, antes de ordenarse sacerdote, por obligación lo mandan a cubrir un periodo de 2 años a Uruapan. Y en Uruapan, ¿a qué fue? A dar clase de latín. Continúa la enseñanza y el aprendizaje del mismo, y después, en 1798, cura interino de Churumuco.
que es la misma ruta que acabamos de mencionar, allá de la Tierra Caliente. Es muy común ver en los sacerdotes que se llevan a la mamá a vivir con ellos, como ama de llaves, hasta como sirvienta. Sí, para que los atienda. Así es. Doña Juana Pavón iba con él, estuvo en Churumuco. Ella se enfermó grave por los zancudos, por toda la malaria. El clima. Todo. Ella era vallisoletana, sí, entonces claro. tenía que resentir. Y en ese momento, en ese tiempo, se la trajo con la intención de que estuviera y la atendieran médicos aquí en Valladolid, pero alcanzó a fallecer doña Juana el 7 de enero de 1799 en Pátzcuaro y ahí se sepultó. Luego, después de que fallece doña Juana, se le destina una parroquia, que es en 1799, y entonces el señor obispo lo manda a la parroquia cuyo título es Carácuaro. Debemos aquí considerar con mucha importancia que Carácuaro es el nombre oficial de ese curato, pero abarca Coahuayutla, Nocupétaro, etcétera, hasta Piquicheo, ¿no? Sí, antes eran extensas. Extensas. Y aquí viene la comparación. Un distrito judicial tiene características especiales para litigar. Una zona militar tiene una serie de ciudades y de pueblos para el interés y la importancia del cuidado del ejército ante la población. Y los curatos son iguales. Igual, sí. Entonces, sí era cura de los dos lados, con la diferencia de que llega a Morelos en 1799 a Carácuaro, y a partir de 1802 se cambia a vivir a Nocupétaro. Ahí es donde ya entabla relación sentimental y familiar con la mamá de José Nepomuceno Almonte, Juan Nepomuceno Almonte. De ahí parte después Morelos. Que discúlpame, fue todo un personaje, ¿eh? Sí, señor. Fue todo un personaje, sí, que nos guste o no, eso es otra cosa, pero vaya que fue todo un personaje. Tenía preparación, tenía cultura. Sí. Morelos se preocupó porque su hijo estuviera en Estados Unidos. Sí, lo envió a Estados Unidos, sí. Lo cual ahora no le agradaría mucho a mi presidente. Bueno. ¿Municipal o del país? Del país. Entonces, Morelos y don Miguel Hidalgo se estuvieron carteando todo el tiempo. Hay una misiva que manda Hidalgo en el mes de julio de 1810, donde le dice que pasó a visitarlo, a Hidalgo, don Miguel Domínguez, el padre Matamoros, el licenciado Rayón, por ejemplo, y todos ellos le mandan saludos. Y le dice Hidalgo que ya está definida la fecha, si no me equivoco, 23 o 29 de octubre, para la realización del gran jubileo nacional. ¿Qué significa? Que iba a estallar la guerra de independencia. Todos sabemos, por referencias, que la guerra de independencia o el grito de Dolores fue la madrugada ya del 16 de septiembre de 1810. ¿Y cuáles fueron las circunstancias? La participación de don Miguel Domínguez, su esposa la corregidora, Ignacio Pérez, que llevó el mensaje, Juan Aldama, Ignacio Aldama. O sea que Morelos estaba ya en la conspiración. Sí, desde siempre. Pero fíjate que no solo él, Matamoros. Sí, claro. Matamoros en Oaxaca, sacerdote. José Sixto Verduzco, aquí bajando Juárez después de Zitácuaro, también, y era el titular de la parroquia. Don José María Cos, en Zacatecas. Y en ese orden con todos. En Santa Clara, en Pátzcuaro, etcétera. No sé por qué se presenta esa laguna en que Morelos no se da cuenta de que se adelantaron. Y un compadre que era comercial. Pues la distancia, yo claro, creo, y si se interrumpió la correspondencia. Entonces, un compadre del territorio de Nocupétaro le dice: padre, ya estalló la guerra de independencia. ¿Cómo? Sí. ¿Quién? El padre Hidalgo. ¿Dónde? En Dolores.
y viene rumbo a Valladolid. A Valladolid. Se viene Morelos, consigue 20 pesos prestados para venir, y donde se arremolinaban mucho los burros, los machos, las mulas, los comerciantes, era en la esquina de lo que es actualmente Abasolo y Allende. Porque en lo que es el Palacio Municipal de Morelia, ahí era la alhóndiga, es decir, donde se concentraba toda la producción de granos, frijol, arroz, cascalote, etc. El impuesto que se pagaba, pues, en especie. También, sí, también. Sí. Entonces... Llamada de tabaco también ahí estaba y todo. También así es. Preguntando Morelos que si no han visto a don Miguel Hidalgo, que debe andar por ahí, que como antecedente está el hecho que el 19 de octubre de 1810 se da lectura a don José María Anzorena por orden y disposición de Hidalgo de la abolición de la esclavitud. Sí. Primero Valladolid y luego Guadalajara y todos los demás. Sí, pero ahí está la placa en el Palacio Municipal. Entonces, alguien le dice, Hidalgo se acaba de ir a México por el rumbo de Charo. Y es cuando va y lo alcanza. Toma la calle Real, pasa por donde está actualmente la gasolinera Poza Rica, que es la garita del Zapote, continúa y lo alcanza en Charo. El destino no era Charo, el destino era la Ciudad de México, de parte de Hidalgo. Entonces es ahí donde se presenta con Hidalgo y le dice que pues acaba de saber de la novedad. Y que quiere. Va a ponerse a darse de alta, ¿no? Es cuando se afirma que Hidalgo le dice que se espere un momento, vamos a Indaparapeo y allá platicamos. Y allá en Indaparapeo es donde le entrega el documento que existe, firmado por Hidalgo, pues le presente nombro como mi lugarteniente al bachiller José María Morelos, cura de Carácuaro, para que levante fuerzas en el sur y proceda de acuerdo a lo que ya convenimos. ¿Más claro? Ahí está todo. Hidalgo se va, duerme en Sinapecuaro, amanece en Acámbaro y al día siguiente baja rumbo a Marabatío, donde se da de alta con él Ignacio López Rayón. Ahora, Morelos pasa a la mitra, a la titularidad del obispado, a avisar que se va. Sí, donde dependía él. Claro, él respeta la autoridad, pero prácticamente no pide permiso. No, nomás avisa. Claro, para dar debido cumplimiento al compromiso que contraje ayer tarde en el pueblo de Indaparapeo, me permite informarle que paso con violencia a recorrer las tierras calientes del sur para cumplir con la obligación que contraje con el bachiller Miguel Hidalgo. Pasan los días, convoca el 31 de octubre de 1810 en Ocupétaro, y lo que era lógico, les explica por qué, pero cuál es el fondo más poderoso. No es una guerra-revolución hacia lo loco nada más. Tiene como fondo llegar a establecer una congregación, un congreso, donde puedan crearse primero el poder legislativo, un poder que haga las leyes, y de ahí después crear un poder que sea el que ejecute las leyes, es decir, el poder ejecutivo. Al margen del poder de España. Claro. Es el primero que habla de eso. Sí. Nada de Fernando VII, no. Habla de casi de un país, de una república autónoma, soberana, y Congreso con los tres poderes. Sí, así es. Entonces, es lo que les explica a la gente de Nocupétaro, y todos se quieren ir con él. Entonces, dice, yo voy a elegir, y los empieza a nombrar. Si tenía 10 años en Ocupétaro, los conocía todos. Perfectamente bien. Los caracteres y forma de ser. Los había bautizado a muchos, los había casado a otros, los había confesado. Y todos sabemos que en el confesionario aflojan el cuerpo todos. Sí. Morelos sabía quién era quién. Y se lleva 16. El 3 de noviembre escribe de Huetamo, 1810, una carta a su compadre Francisco Díaz de Velasco, donde le pide que por favor venda lo de sus propiedades y le pague al gobernador de Indios 300 pesos que le debe, y el resto se lo regale a sus hijos de don Francisco. Esta es la parte interesante dentro del estado de Michoacán,
que además debemos recordar, todo Guerrero pertenecía a Michoacán. Sí, pues era También. la franja. Sí, entonces Morelos conocía la ruta de Zacatula, y en Zacatula había una fábrica de herramientas, de armas, una fragua. Y en lugar de irse directo a Huetamo, primero va a, es decir, después de estar en Huetamo, se va a Zacatula por toda la orilla del río Balsas y asalta con su gente y se hace de armas. Después toman el río Balsas, vuelven a caminar rumbo a Guerrero, otra vez Petatlán, Zihuatanejo, La ruta que ya conocían. Sí, y es cuando toman el puerto de San Diego, el Castillo. ¿Por qué ahí? ¿Cuál era la importancia? Porque ahí se administraba todo lo que llegaba de Filipinas a través de la nao, y también lo que mandaban las tropas que estaban en el virreinato del Perú. Sí, pues ahí se concentraba la plata, el oro que era enviada para España. Y las armas. De Cartagena, sí, de Colombia. Sí. Todo se concentraba ahí. Y es el primer triunfo que tiene José María Morelos. Aquí debemos enfatizar algo. Cuando Hidalgo le entrega el nombramiento, le dice, no, en ningún momento le dice, acompaño a la presente con 100 caballos, 3,000 rifles, 5 pesos, nada. No, te toca. Responsabilidad, nada más. Y no anduvo preguntando cómo le iba a hacer. Lo hizo. Y lo hizo muy bien. Ahora, Michoacán, importante. Con ese proyecto, con esas características, con ese deseo de crear 3 poderes, necesariamente primero tiene que crearse el Congreso. Y el primer ensayo lo tienen el 19 de agosto de 1811 en Zitácuaro, la Suprema Junta Nacional Americana. Así es. Luego, 13 y 14 de septiembre de 1813, Congreso de Chilpancingo. Que también es muy importante. Importantísimo. Sí, señor. Y aquí una aclaración. Los sentimientos de la nación no son la Constitución de Apatzingán. No. Son 23 puntos como títulos de materia a desarrollar. Que tal vez después se toman algunos, pero no, son totalmente diferentes. Son la raíz de todo lo que Sí. se va a desarrollar y que se convierte en 242 artículos del primer decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana en Apatzingán. Sí. 22 de octubre de Y 1814. se debe de subrayar libertad de la América Mexicana. Así es. Libertad, o sea, totalmente. No dice Nada con España. No dice de la colonia. No. De la América Mexicana. Así es. El virreinato. Por eso se le reconoce estadista. Sí, señor. Sí, señor. Y ya en la Constitución de Apatzingán, dicho en términos actuales, queda establecido que falta un poder por crearse. Tenemos el legislativo, el que hace las leyes. Tenemos el ejecutivo en Apatzingán con 3 personajes, no en una sola cabeza, 3 cabezas. José María Liceaga por Guanajuato, José María Cos por Zacatecas y José María Morelos, en este caso entre los 3, para que no estuviera la voluntad en un solo cerebro. Sí. Por eso ahí está la grandeza de Morelos. Ahí están. Y entonces queda programado el compromiso y lo que se convierte en la consumación, es decir, en la instalación del primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. En Ario, el 7 de marzo de 1815. Ahí se conforma pues casi la República con los 3 poderes. No ha cambiado. Han modificado, han readaptado, han echado a perder, han atropellado. Pero la placenta de las leyes mexicanas, ahí están. Sí, claro. Y eso es lo que a fondo, como lo estamos tratando, casi no lo vemos en los libros. No, se le ve de otra manera como militar. Ahora, como militar. Si nunca fue militar, si nunca estuvo en el colegio, como estuvo Rayón, por ejemplo, que era dragón de la reina, Morelos, ¿cómo le hace para poder aplicar conocimientos y tácticas y técnicas de orden militar? Porque había leído a todos los clásicos de la literatura universal. No, y de la ilustración, o sea, tenía libros y él los cargaba. Claro. Sí. ¿Qué nos corresponde a nosotros, autoridades y ciudadanos? No dejar caer la imagen, la estatura política, militar, legislativa
de José María Morelos y Pavón. Honrarla con los hechos, honrarla repitiéndola a los niños, a los nietos, a los familiares, para que no se pierda. En el caso de Morelos hay documentos, no nos estamos inventando nada. Entonces, prefieren los chiquillos o los mayores imaginarse mascotas del fútbol, mascotas de las caricaturas. Por favor, eso es ficción, eso es mentira, eso es basura. José María Morelos y Pavón está cumpliendo 257 años de haber nacido en la ciudad de Valladolid. Y a partir del 12 de septiembre de 1828 desaparece por decreto el nombre de Valladolid a esta ciudad, y que solamente se recuerde para memorizar los hechos y la corrupción que tuvo esta ciudad cuando estuvo en manos de la corona de España. A partir de hoy, es decir, 1828, Morelia por Morelos. Sí, así es. Y yo creo que, mira, José Luis, te voy a comprometer aquí delante de nuestros amigos, en los sentimientos de la nación. Sí. Hay 4 o 5 artículos que de veras valen la pena darle una releída. ¿Por qué te digo esto? Porque al Estado no le conviene que el pueblo sepa sus derechos. No le conviene que el pueblo sepa sus derechos porque le teme al pueblo. Entonces, en los sentimientos de la nación, yo me acuerdo que hay por lo menos unos 5 que son muy rescatables, que hay que darles una releída y ponerlos frescos en la mente de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes. Sí. Si quieres después, en una oportunidad, podría ser hasta diciembre, cuando el sacrificio de Morelos. Sí, pero analizar eso, porque vale la pena. Yo me acuerdo de 4 o 5 artículos que demuestran lo que es Morelos, pues. En Morelia, afortunadamente, le quedó el nombre de Morelos. Pero en Morelia, por ejemplo, no se celebra, no se realiza una ceremonia luctuosa el 22 de diciembre. No, se han olvidado cosas, porque te digo, yo creo que el Estado no le conviene resaltar mucho las figuras como de Morelos. En el curso de la historia de todos los países, llámese Egipto, llámese Grecia, llámese España o llámese también Roma, nunca, ni tampoco ahorita, y menos en Venezuela o en Cuba, ¿no? No, el Estado le quita las libertades al pueblo y ya no se la regresa. Entonces, personajes como Morelos no le conviene destacar mucho al Estado, porque generalmente van contra el Estado. Yo alguna vez dije en una entrevista contigo, cuando hablamos de la Revolución Mexicana, que las revoluciones no estallan por hambre de libertad, sino por gula de poder. Y exceso. Sí. Incluso la gula está condenada, sancionada entre los pecados capitales. Sí, claro. Y las guerras han sido provocadas por eso. José Luis, pues como siempre, amigos, espero que, como todas las charlas que hemos tenido con el amigo José Luis, sean de su interés, y como acaban de ver, lo comprometemos a que siga estudiando, porque en el conocimiento nunca acaba uno. No, jamás. Siempre hay cosas que valen la pena que nuestros amigos que nos están viendo los vean, los analicen, se interesen otra vez por rescatar la figura de Morelos, los valores reales que tiene nuestro héroe, que nos cedió su apellido. Todo. Porque y ese sí es moreliano nuestro, ese. Bien. Maestro, muchas gracias, y a nuestros amigos del auditorio también, al ingeniero de audio y de imagen. Gracias. Sí, cómo no, y como ya vieron, lo comprometí a que veamos los sentimientos de la nación. Y mientras tanto,
Amigos, les deseamos lo mejor de este mundo para ustedes. José Luis, gracias. Muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego. Si las separas, ya no es basura. Clasifica los residuos en valorizables: papel, cartón, plástico y metal, orgánicos, restos de comida y podas de jardinería. Y en sanitarios, pañales, papel de baño, toallas sanitarias y cotonetes. Menos basura significa menos contaminación. Si las separas,